vuelta en su programa PBO Salud. Ya saben que pueden seguir haciendo sus consultas y comentarios a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Pueden escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y llamando directamente al 771-2961, 771-2961. Como les estaba anunciando, vamos a hablar de los triglicéridos. Esto aqueja a muchísimas personas y también muchos de ellos dicen, ¿cómo puedo bajarlo de una manera más natural? Quizás, ¿cómo puedo hacer para no tener que depender de algún medicamento? Entonces vamos a conocer más al detalle de qué son los triglicéridos y, por supuesto, cómo podemos tratarlo con la especialista, la doctora Gretel Molina, endocrinóloga. Antes de poder hablar con la doctora que ya nos está acompañando aquí en el estudio, vamos a escuchar con atención el informe realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. Adelante. Si has estado controlando tu presión arterial y tus niveles de colesterol, hay algo más que podrías necesitar controlar: los triglicéridos. Tener un nivel alto de triglicéridos en la sangre puede aumentar el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Pero las mismas opciones de estilo de vida que promueven la salud en general también pueden ayudar a reducir los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentran en la sangre. Cuando comes, el cuerpo convierte todas las calorías que no necesites usar de inmediato en triglicéridos. Los triglicéridos se almacenan en las células grasas. Más tarde, las hormonas liberan triglicéridos para obtener energía entre las comidas. Si ingieres regularmente más calorías de las que quemas, en particular de alimentos ricos en carbohidratos, puedes tener los triglicéridos altos. ¿Cuál es la diferencia entre los triglicéridos y el colesterol? Los triglicéridos y el colesterol son diferentes tipos de lípidos que circulan en la sangre. Los triglicéridos almacenan las calorías no utilizadas y proporcionan energía al cuerpo. El colesterol se utiliza para construir células y ciertas hormonas. Para más información, llame al 017712961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Ese fue el informe, ya saben, hagan sus consultas. Le vamos dando la bienvenida a la doctora Gretel Molina, endocrinóloga. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contenta en poder contestar las preguntas que tenga el público, pues es un tema bien interesante. Claro que sí, es un tema que aqueja a un montón de personas y creo que a partir de la pandemia, muchos que quizás no tenían idea de colesterol, de triglicéridos, ya han presentado valores elevados y cada vez también son las personas mucho más jóvenes que están presentando estos valores, ¿no? Entonces, pero quizás todos nuestros radioyentes entiendan un poquito porque muchos dicen los triglicéridos debe ser grasa, ¿no? Entonces, ¿qué son los triglicéridos? Bueno, en sí, como ya bien se había mencionado en la introducción, los triglicéridos son un tipo de grasa que principalmente la fuente mayor va a ser el consumo de carbohidratos. Entonces, también van a tener que ver ciertas hormonas, como por ejemplo la insulina, que por lo general cuando se han presentado casos de resistencia a la insulina, podríamos tener gente con glucosa normal, pero un signo de resistencia a la insulina precisamente van a ser los triglicéridos elevados. Perfecto. Y entonces, nosotros debemos de tener o sea, ¿con qué nosotros vamos a determinar que tenemos los triglicéridos elevados? ¿Solamente con la bioquímica o hay alguna otra forma? Bueno, principalmente es la bioquímica, ¿no? El examen de perfil lipídico en el cual se va a permitir hacer el dosaje de colesterol, el colesterol total, que no es de tanta relevancia para detectar riesgo cardiovascular, colesterol bueno y también los triglicéridos, pero sobre todo con una medida de resistencia a la insulina, sobre todo eso, ¿no? En general es con el perfil lipídico. Sin embargo, van a haber otras enfermedades endocrinológicas que también podrían presentarse con triglicéridos altos, y una que es bastante frecuente son los problemas de tiroides, principalmente el hipotiroidismo. Y bueno, si me permite también mencionar algo que se vio bastante en la pandemia y sobre todo en la primera ola, fue el uso indiscriminado de corticoides, dexametasona, prednisona, que algunos pacientes sí lo requerían, pero la mayoría no. Entonces, en el afán de prevenir
que se compliquen, tomaban bastantes corticoides, dosis altas de dexametasona o prednisona, y el resultado posterior fue de que presentaban triglicéridos bastante elevados. Por eso es que la pandemia ha quejado bastante, ¿no? Uno, por la sobremedicación, y bueno, dos, porque en la pandemia y el aislamiento varios la ansiedad han estado comiendo la ansiedad por comer y sobre todo bastantes carbohidratos. Definitivamente, ya saben que pueden hacer sus consultas. Si usted está con los triglicéridos elevados, es un momento de hacer sus consultas a la doctora Gretel Molina, endocrinóloga. Puede hacerlo por medio del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, y también pueden llamar directamente al 771-2961, 771-2961. No se olviden de escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Doctora Molina, y otra de las cosas también es que algunos dicen, pero si yo estoy mareado, eso puede ser triglicéridos, quizás voy a tener algún síntoma, algún signo que me pueda ahí alertar, porque hay personas que llegan a consulta, que me han llegado a veces algunos pacientes, que sus triglicéridos están en 1000, están en 500, y están como si nada. Dicen, pero yo no siento absolutamente nada, ¿no? Y con ellos no se alarman por nada del mundo. Bueno, en realidad los síntomas de dislipidemia en general, hablando de colesterol y triglicéridos altos, suele ser muy inespecífica, ¿no? Algo que generalmente podrían referir es un poco de mareos, un poco de dolor de cabeza, refieren zumbido de oídos, pero en realidad la clínica es bien inespecífica, es muy, muy inespecífica. Sin embargo, ¿en qué pacientes yo sí debería pedir un perfil lipídico? Si de repente tengo pacientes que están con sobrepeso o tienen un perímetro abdominal bastante prominente, o de repente si en el examen clínico estoy observando manchas oscuras cuyo nombre es la acantosis, esos pacientes sí podría hacerles el dosaje del perfil lipídico para poder evaluar si el nivel de colesterol o triglicéridos ha estado elevado. Perfecto. Y esto también puede pasarle a los niños, se le puede elevar los valores, porque antes, ¿no?, los papás decían, bueno, esto es de adultos nomás, ¿no? Pero ahora hay casos de que, o sea, yo he visto un hospital de 12 años con hígado graso. Sí, esa situación sí es bastante triste, porque sí estoy viendo en la práctica, a pesar de que yo no soy endocrinóloga de niños, sin embargo me llegan niños que ya tienen triglicéridos en 200, en 300, y bueno, ahí el tratamiento es mucho más, viene este tema a calar, pero así en 100%, porque en los niños, por ejemplo, no está permitido el uso de fármacos. La FDA no autoriza el uso de fármacos para niños menores de 18 años en caso de que tengan dislipidemia. Entonces, las estrategias netamente van a ir enfocadas a un tratamiento nutricional netamente. Por eso es que es muy importante revisar los hábitos alimenticios que estamos teniendo en casa. Recuerden que los papis son el ejemplo a seguir de los niños. Y si están ahí con la comida chatarra o con mucha ansiedad, todos van a copiar los niños. Pueden seguir haciendo sus consultas y comentarios a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también llamando directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Estamos conversando sobre los triglicéridos con la doctora Gretel Molina, endocrinóloga. Doctora, y también otra de las inquietudes, y a veces hasta fastidio de los pacientes, es que dicen, entonces yo toda la vida voy a tener que tomar una pastilla para poder combatir estos triglicéridos. En realidad no. Muchos pacientes optan por la medicina natural, pero hablando de medicina natural, yo siempre les digo en la consulta, sea por diabetes o triglicéridos o colesterol elevado, si tú quieres una dieta saludable, pues métete en la cabeza que todos los días tienes que empezar a comer ensaladas. O sea, más allá de cierta hierba o cierto preparado, cierta cápsula de medicina natural, no hay nada que le gane al al consumo de ensaladas. Y otra estrategia también es la actividad física o el ejercicio, que si bien es cierto es un complemento importantísimo, ayuda a bajar triglicéridos, ayuda a mejorar resistencia a la insulina, aparte de todo el beneficio cardiovascular en la prevención de diabetes, hígado graso, o sea, mucho más allá de usar una pastilla que dice que te limpia el hígado, que en realidad no ha demostrado tanta evidencia. La mejor estrategia es dieta, o sea, dieta que es un concepto que va más allá de decir todos los días vas a comer pollo a la plancha y verduras. No, es a tu comida habitual, a tu rica comida que preparas en casa, siempre procura agregar ensalada. Y una medida bien sencilla es, yo les pregunto a los pacientes, ¿cuánto te sirves del plato? Y siempre me hacen este gesto, yo me sirvo así.
Entonces dije, bueno, ya, ahora ya no te vas a servir así, ahora te vas a servir así, junta tus dos manos y lo que entra en tus dos palmas de la mano, eso obligatoriamente tiene que ir en tu plato. O sea, aprendiendo eso ya estamos ganando bastante terreno. Definitivamente, ¿no? O sea, los hábitos son fundamentales. La mayoría de personas no incluye lo que son las frutas y las verduras en su día a día, no tienen una hidratación adecuada, hay mucha ingesta de alimentos procesados. A veces no medimos y, por ejemplo, uno dice, yo no consumo mucho azúcar, pero estamos tomando, por ejemplo, el café o estamos tomando la infusión, ya todo le vamos añadiendo azúcar y todo eso va sumando. Claro. Todo eso va sumando, adicional también de las preparaciones que uno pueda estar teniendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores que pueden estar interfiriendo en la persona. Y obviamente que los triglicéridos también va mucho de la mano de que la persona normalmente cuando tiene los triglicéridos también tiene colesterol elevado. Por lo general sí se puede observar eso, ¿no? El colesterol elevado, triglicéridos elevados y en algunos casos ya más preocupantes podemos ver ya alteraciones en el perfil hepático, o sea, ya estamos empezando a presentar hígado graso. En el caso de las damas también podría presentarse ya ovario poliquístico, prediabetes, diabetes y todo es por sobrepeso, obesidad y resistencia a la insulina. O sea, todo Pero esto quiere decir, o sea, doctora, que la persona que tiene los triglicéridos elevados, los triglicéridos pueden generar que aparezca un síndrome ovario poliquístico, puede generar que aparezca otro tipo de enfermedad, o es que normalmente se da todo eso. Se puede dar de manera conjunta, se puede dar de manera conjunta y el origen de todo el problema va a ser sobrepeso, obesidad, siempre. Perfecto, por eso es muy importante que podamos modificar. Nosotros tenemos cosas que puntos que pueden ser modificables por nosotros, ¿no? O sea, la actividad física, la alimentación, las horas de sueño, el estrés, que también a veces uno no lo sabe manejar mucho y desencadena en mayor ansiedad, en un hambre emocional. Entonces, todo eso es que tenemos que ir viendo la manera de cómo podemos controlarlo. Ya saben que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Pueden escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Y llamar, por supuesto, directamente al 771-2961, 771-2961. Estamos conversando con la doctora Gretel Molina sobre los triglicéridos. Tenemos una llamada de la señora Lucila desde Breña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Sí, quisiera hacerle una pregunta a la doctora. El tener la presión alta, porque yo siempre tengo la presión alta que pasa 170, 180 sobre 90, ¿también altera los triglicéridos? Perfecto, muchas gracias por la consulta. Sí, muchas gracias por la pregunta. No es que la presión haga que se le aumenten los triglicéridos, o sea, pueden presentarse de manera conjunta, pero específicamente en el caso de la señora Lucila, que muchas gracias por la pregunta, más que los triglicéridos, que podría ser un indicador de obesidad o riesgo de diabetes en ella, por el simple hecho de ser hipertensa, me preocuparía más ver su nivel de colesterol LDL, que es el que llamamos el colesterol malo. ¿No? Eso sí, es un tema que habría que cuidar, sobre todo en un tipo de pacientes, y es bastante común con la pregunta que hace la señora Lucila. Perfecto, entonces es muy importante tratar de sobre todo ir a la causa principal, ¿no? Que nos está llevando. O sea, si esta señora tiene hipertensión o otras enfermedades que pueden estar teniendo las mujeres, síndrome de ovario poliquístico o algo, entonces tratar, por ejemplo, en este caso, sobre todo el sobrepeso o la obesidad para controlar todas las demás, ¿verdad? Inclusive, si la señora, bueno, sería bueno saber el peso de la señora, si logramos hacer que ella disminuya el 10% del peso, o sea, no llevarla al punto de delgadez, si conseguimos que ella disminuya el 10% de su peso, lograríamos reducir enormemente los valores de presión arterial. Eso también, es que en realidad del sobrepeso y la obesidad parte todo. Tenemos otra llamada del señor Maximiliano desde Bellavista. Muy buenas tardes, señor Maximiliano. Lo escuchamos. Doctora, tengo 79 años. He sido operado de próstata recientemente el 15 de agosto. En varias oportunidades me han indicado triglicéridos altos. En estos momentos, honestamente, no sé en cuánto estoy, pero por lo menos estuve en condiciones de operación. Lo que quisiera saber, cuáles son los límites para mí, o sea, yo de 79 años, en cuanto a triglicéridos. De colesterol del otro ya sé cuáles son los límites. Correcto, perfecto.
Correcto, muchas gracias, señor Maximiliano, por la pregunta. Bueno, en general, el nivel normal de triglicéridos debería ser menos de 150. Ese es el valor normal, sea hipertenso, obeso o cualquiera que fuera la comorbilidad. El nivel máximo permitido tiene que ser 150 a menos, ¿no? Ese es el valor por el cual estaba consultando el señor Maximiliano. Perfecto, entonces es importante también. ¿Y los valores en niños es igual? Igual. Igual. No, pero como te decía hace un rato, ¿no? El tema con los niños es bastante interesante porque ahí las mamás tienen que hacer todo el cambio de estilo de vida. O sea, sí he tenido pacientes de este tipo, pacientes inclusive de 10 años, un niño de 10 años que ya tenía dislipidemia, tenía prediabetes, tenía hígado graso y tenía resistencia a la insulina. 10 años. Imagínense, o sea, realmente antes uno no esperaba ver un cuadro así, ¿no? O sea, y ahora... Yo lo más joven más que he visto es una niña de 12 años en el hospital con hígado graso y ya con la dosis negritas o de una resistencia a la insulina. O sea, algo que nunca uno pensaba tratar en niños. Y todo es por los hábitos. Los hábitos y también, bueno, con la pandemia también esto se ha visto bastante agudizado. Y además que si nosotros retrocedemos en el tiempo, personalmente yo antes del 2020 yo no sabía qué cosa era TikTok, no sabía qué cosa era Instagram, no sabía. Ya, entonces con la cuarentena hay redes sociales, te quedas más tiempo en el celular, ya no salías, porque por lo menos antes corrías a alcanzar tu micro. Ahora ni eso, y peor en los niños. Los niños se han vuelto más sedentarios y más dependientes del celular. Y usted lo que dice es cierto, porque hay muchas personas, por ejemplo, cuando uno le dice, cuando van a consulta, yo digo, señor, ¿qué tipo de actividad física realiza? Y me dicen, bueno, yo camino al paradero. Y eso no es una actividad física, no es. ¿no? Entonces muchas personas piensan que el caminar al paradero, que pueden ser 3 cuadras, 4 cuadras o quizás 6 cuadras, ya están haciendo su actividad física y realmente no estamos ahí quemando como debería estar haciendo. Entonces hay que un día, o en un momento del día, uno decir, bueno, ahorita voy a salir a trotar o voy a ir a montar bicicleta, algo que realmente se considera actividad física, ¿no? De hecho, y también la actividad física que tiene que ser prescrita, ¿no? Idealmente, o sea, lo ideal es, bueno, por lo menos sal a caminar tus 30 minutos, pero a veces si no disponemos de ese tiempo o las condiciones físicas no me permiten caminar, podríamos también trabajar ejercicios de pesas, y pesas pequeñas, estiramientos, y ese es un ejercicio muy bueno para pacientes adultos mayores. Porque la masa muscular se pierde mucho más rápido. Tenemos otra llamada, doctora, de Alicia desde Magdalena. Muy buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. Sí, escuchamos. Un saludo y gracias por la respuesta. Gracias. A la doctora, yo he sido diagnosticada con triglicéridos altos a partir de un perfil lipídico que me hicieron, y el médico me recetó el fenofibrato, que lo tomé por un mes, al cabo del cual evidenciaron que mi nivel de triglicéridos no había bajado y me volvieron a dar la medicación hace unas 2 semanas. En los exámenes últimos que me hice tengo un nivel de 330 y tantos de triglicéridos, y yo quería saber por qué en la primera medicación que tomé no me bajaron los triglicéridos y tengo que depender de la pastilla. ¿Qué puedo hacer? Ya, ahí sí, disculpe, quisiera saber con cuánto de triglicéridos altos le diagnosticaron. ¿Cuál fue el valor inicial? El valor inicial era de 500. Ok, gracias por la pregunta. Ahí habría que evaluar un tema muy interesante, ¿no? Justamente esta pregunta va a pelo. Hay grupos de pacientes que son delgados y tienen triglicéridos altos, sobre todo los que tienen más de 300, 500. Ahí podríamos estar hablando de un caso de hipertrigliceridemia familiar. Entonces ahí el tratamiento tiene que ser de mucho mayor duración, y además podría acompañarse obviamente con el tema de la dieta y el ejercicio, pero sí podrían requerir inclusive asociaciones de medicamentos, como por ejemplo, voy a mencionar los nombres, no marcas, ezetimibe más simvastatina, que al tener una acción combinada podrían lograr este efecto, pero ahí sí sería interesante preguntarle a la señora que ha tenido a bien llamarnos si hay otros miembros de la familia que están presentando los triglicéridos altos para tener ese valor tan alto.
Claro, no hay que tener en cuenta. Doctora, y también hay muchas personas que dicen, pero si yo tomo estos medicamentos por bastante tiempo, ¿me va a afectar otro órgano? ¿Me va a generar algún daño? En realidad, los más utilizados que son el gemfibrocil o fenofibrato, a largo plazo en realidad no. Atorvastatina podría asociarse a un riesgo de hiperglicemia, es decir, glucosa elevada que podría originar diabetes, ¿no? Pero en realidad algún daño, o sea, viendo riesgo-beneficio, es mejor usar el medicamento, pero obviamente que no voy a tomar mi pastilla con mi Coca-Cola. Eso es importante, ¿no? Porque hay muchos pacientes que dicen... No, y ha dicho algo muy importante, porque la mayoría de personas se confía, y esto aplica para los medicamentos que son para los triglicéridos, para el colesterol, para diabetes, para la diabetes, hasta para la gente que está yendo al gimnasio y dice voy a consumir estos que les llaman quemadores de grasa, que no son quemadores de grasa, igualito, ¿no? Dicen, bueno, ya lo estoy tomando, entonces voy a comer ahora mi pollo broster, mi salchipapa, mi gaseosa, ¿no? Entonces, no es así, no es que yo me siento como todo lo que quiera y tomo el medicamento y que haga magia por mí, porque de igual manera vamos a generar un daño. Exacto. ¿No? Exacto. Ya saben, si tienen alguna consulta pueden hacerlo en el Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y pueden llamar al 771-2961. Tenemos una llamada más de Freddy desde Santa Anita. Muy buenas tardes, Freddy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Una consulta. Mencionó que cuando uno tiene los triglicéridos altos, una de las señales es manchas negras. ¿Me podría explicar cómo sería y en qué lugar? Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de alimentación es la que debemos evitar o por lo menos controlar, ¿no? Especificando si es el arroz, los fideos, las harinas o el azúcar. Gracias. Muchas gracias, señor Freddy, por su consulta. Okay, muchas gracias por la pregunta. A las manchitas que yo hacía mención tienen el nombre científico de acantosis nigricans. Son manchas, me disculpan, que principalmente la zona más fácil de identificar es en la parte posterior del cuello, en la zona del pliegue. Es como si el pliegue del cuello se volviera rugoso y oscuro. Que a veces en los niños la mamá piensa que es suciedad y lo lavan, le bañan, le echan de todo y no sale. Otro sitio que también se podría observar esta acantosis es en zonas de pliegues, como por ejemplo axilas, rodillas, codos, también son zonas bastante frecuentes, ¿no?, de aparición. Y la segunda pregunta, que era ¿qué alimentos evitar? Bueno, evitar, definitivamente sacar de la dieta las gaseosas y azúcares refinados, o sea, todo lo que te venga envasado, olvídate. Olvídate de la sopa ramen, olvídate de repente de las donas, los postres, los quequitos. Trata de comer lo más natural posible, pero ahí quería hacer énfasis en algo muy importante. El hecho de hacer dieta no significa que yo voy a dejar de cocinar con ají, con ajo, con cebolla. La comida no tiene por qué ser insípida. La cosa es controlar, y lo que dije al inicio, ya que forme parte permanente de nuestro estilo de alimentación el consumo de verduras. Perfecto, tenemos una llamada más del señor Luis desde Breña. Muy buenas tardes, señor Luis. Doctora, le voy a hacer una pregunta. Por favor, ¿podría dar su número? Dígame, el elevado alto de triglicéridos, ¿qué puede desencadenar? ¿Puede dar un aneurisma cerebral, un derrame cerebral, una hemorragia cerebral, una pancreatitis? Y si hay algún tratamiento natural que usted sepa para bajar los triglicéridos, y si hay alguna tableta o cápsula que baje el colesterol y los triglicéridos a la vez. No olvide de su número, por favor, lentamente. Gracias. Muchísimas gracias, señor Luis, por sus consultas. Empezamos por el... Sí. Empezamos ya, ok. Para consultas al 959-416-767.
¿Ya? En relación a la parte de qué alimentos teníamos que consumir, los alimentos naturales, ahí está. El primer producto natural que tenemos que agregar en la dieta, ya lo hemos dicho, son las verduras. O sea, no puede, por más que ustedes tomen las hierbas que les ofrezcan, si no hay el consumo de verduras todos los días, esto no va a funcionar. Algunas revisiones o evaluando medicina natural, ya, porque siempre es bueno conocer las opciones. Por ejemplo, hablan de las bondades de la cúrcuma, hablan también de las bondades del agua de canela, hablan también la canela, sobre todo la canela y la cúrcuma, y también hojas de alcachofa. En realidad, otras revisiones, bueno, no revisiones, sino páginas de internet mencionan el uso de jugos, pero ahí sí algo muy discutible. El papel importantísimo de la fibra en la dieta. Entonces, para aprovechar la fibra está presente tanto en frutas como en verduras. Entonces, la solución más rápida que podríamos tener es aprovechen y consuman, coman, mastiquen, no licúen y hagan extractos, ya sea de manzana, de las verduras, las ensaladas en general, va a ayudar a disminuir el nivel de triglicéridos y obviamente también la actividad física, el ejercicio. Claro. Y tercera pregunta fue nombre de medicamentos. Bueno, depende de la evaluación del médico y evaluar... el riesgo de tener triglicéridos elevados, me está olvidando esa pregunta, a partir de 500 ya aumenta el riesgo de pancreatitis, ¿no? Que puede ser una emergencia médica que podría llegar a ser mortal y en UCI. Entonces, si tengo pacientes que ya tengan niveles mayores de 500, es el riesgo. Mayor riesgo es a mayor nivel. 1000 ya prácticamente este paciente tiene que ser evaluado médicamente y si tiene dolor abdominal al hospital porque sí podría tratarse de una pancreatitis. Perfecto, doctora. Tenemos otra llamada de Guillermo desde ATE. Muy buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, cuéntenos. Ya, una consultita puntual. Soy diabético controlado desde 2018 con dieta y ejercicio, alimentación sana. Generalmente mi hipertensión de glucosa está entre 100 y 114. Pero la semana pasada me llamó una enfermera de un adulto mayor que nos controla mensualmente y entonces le consulto, dígame, ¿cuánto es más o menos el rango mayor de glucosa en ayunas? Y me dice, ustedes los diabéticos pueden llegar hasta 160 y no hay problema en ayunas. Entonces, estoy un poco desvariado en eso. Perfecto. No escuché. ¿Cuánto era el rango que podían llegar en ayunas de glucosa? Sí, porque le habían hecho la duda. Siendo no diabéticos, normalmente deberíamos tener un nivel de glucosa menos de 100, si no somos diabéticos. Si fuéramos diabéticos, el nivel admitido de glucosa en ayunas tendría que ser entre 80 a 130. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros respondiendo. Realmente, como vemos, este tema es sumamente interesante y muchas personas lo están padeciendo, ¿no? Entonces, es por eso importante conocer qué son exactamente los triglicéridos y, por supuesto, qué medidas se pueden tomar también de manera natural. Recuerde, por favor, para todos nuestros radioyentes, cómo pueden ubicarnos. Bueno, nuevamente reiterar la invitación. Ha sido un gusto poder absolver las preguntas de los oyentes, de quienes nos están viendo. Bueno, yo soy la doctora Gretel Molina, médico endocrinóloga. Pueden agendar cita al 959-416-767 y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como doctora Gretel Molina, en TikTok doctora Gretel Endocrino y en Instagram como doctora Gretel también. Perfecto, doctora, nuevamente muy agradecido por estar con nosotros esta tarde.